Later, she's bit by the little snake. Bueno, mi hermano, para concluir, vamos a escuchar la palabra, que es el consejo de la palabra que el Señor tiene para nosotros, los papás. To conclude, we're going to listen to the word of God, what the Lord has for us as fathers. Y para eso vamos a ir al capítulo 16 de Hechos. We're going to go to Acts 16. Dice 16, vamos a leer el 24. We're going to read 24, verse 24. Dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El 24. Es que le fui a Romanos. El 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. And immediately all the doors were opened and everyone's bands were loose. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, And the keeper of the prison, walking out of his sleep, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. and seeing the prisoner doors open, he drew out his sword and would have killed himself. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, But Paul cried with a loud voice, saying, no te hagas ningún mal, Do thyself no harm, pues todos lo estamos aquí. for we are all here. Él entonces pidiendo luz, Then he called for a light, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. and sprung in and came trembling and fell down before Paul and Silas, Y sacándoles dijo, señores, and brought them out and said, Sirs, ¿qué puedo hacer what must I para ser do salvo? to be saved? En esta historia, el que lo va a comprimir mucho, hermanos, In this story, encontramos dos lados. we find two sides. El lado del siervo de Dios, The sides of the servants of God, que está dispuesto, mi hermano, a pasar por cualquier suplicio, cualquier penuria en la vida o cualquier adversidad en la vida, he's willing to pass through any adversity, any penalty, con tal de cumplir la voluntad de Dios. to fulfill the will of God. Al otro lado está The other side we see la razón por la cual Dios está permitiendo que Pablo y Silas pasen por semejante tormento. the reason why God is allowing that Paul and Silas pass through this torment. Y a ese lado está un padre, And there, that side, there's a father. diga un padre, Say father. que ama a sus hijos. That loves his Un children. padre que ama a sus A hijos, father that loves his que ha estado children. dispuesto a todo por sus hijos. That he'll do whatever for his children. Y eso tocó el corazón de Dios And that touched the heart of God. para permitir que Pablo y Silas, To allow Paul and Silas, que eran unos misioneros estupendos, They were- tremendos hombres de Dios, they were extraordinary missionaries. ahora se encontraran Now they found themselves bajo el poder de este carcelero, under the power of this azotados beaten y amarrados en un cepo and bound down por cumplir la voluntad de Dios. to fulfill the thing of God. Y ese es el mensaje para los hombres y mujeres que sirven a Dios, And this is for the men and servants of que Dios God. va a hacer su voluntad, That God is going to do His pero will. lo importante es que usted en su corazón entienda But in your heart that you understand que lo que Dios permite that what God allows es con un propósito. is with a purpose. Y lo importante And the important es que sepamos que Dios está en control that we got to know that God is in de control cualquier situación que venga a nuestras vidas. of whatever circumstance that comes to our ¿Cuántos dicen lives. amén? How many of you say Cualquier amen? circunstancia que venga a nuestras vidas. Whatever circumstance comes to our lives. ¿Cómo sabemos que Pablo estaba seguro How do we know that Paul was assured que Dios estaba en control? that God was in control? Porque él se mantuvo en control. Because he maintained himself in control. Es difícil que Dios esté en control de tu vida It's hard that if God is in control of your life, si tú mismo pierdes el control. if you yourself lose that control. ¿Cuándo pierdes el control? When do you lose that control? Cuando la depresión llega a su vida y lo destroza. When depression comes to your life and it destroys you. Cuando para ahogar o buscar felicidad encontramos drogas o alcohol. To drown in that, we look for alcohol or drugs. Usted puede pensar que está en control. You can think that you're in Yo control. pensaba que estaba en control con la del alcoholismo. I thought I was in control with alcoholism. Eso es mi vida. That is my Pero life. esos señales de que tú no estás en control. But those are signs that you're not in control. Y si no estás en control, And if you're not in control, difícilmente Dios puede estar en control de tu vida. it's very difficult that God will be in control Le of your explico life. con la palabra. Let me explain it with the word. ¿Por qué razón Pablo y Silas estuvieron seguros de que Dios estaba en control? What reason that Paul and Silas Porque la Biblia were in dice que control? azotados
Because the Bible says that they were bound, amarrados en el cepo, they were tied up to en lo that más prison, profundo de la cárcel. and profound in that Ellos prison, empezaron a orar and they began to pray y adorar a Dios. and worship God. Entonces lo que ellos practican acá So what they practice here es algo que usted y yo tenemos que entender. is what you and I have to El understand. futuro de Pablo The future of Paul, era desconocido it was unknown, y él no sabía lo que iba a pasar, and he didn't know what was going to happen. pero él But he se postró ante el Dios conocido bowed down to the known e God, hizo lo que él sabía hacer. and he did what he was known to ¿Cuántos dicen do. amén? Te lo pongo en palabras de hoy. I'm going to put it in words of today. El mundo como está, hermanos, tan sacudido hoy en día, The world that we live in is very shaken donde today. todo está cambiando rápidamente, Everything is changing every day. nuestro mañana es desconocido Our tomorrow is unknown, y no sabemos qué vamos a hacer. and we don't know what it's going to be. Pero algo conocemos nosotros But we know something. y es el Dios He's the todopoderoso. all-powerful Él no es God. desconocido para nosotros. It's not unknown to us. Y hay algo que sabemos hacer nosotros. And there's something that we know how to Es do. postrarnos ante ese Dios conocido. Is bow down to that known Pablo God. viene a Atenas y encuentra ese altar. Paul comes to Athens and he finds the Y entre altar. todos los dioses, And all the gods, ellos that were there, adoraban al Dios no conocido. they worship the God unknown. El futuro, mi hermano, puede ser muy desconcertante The future will be uncertain para aquellos que no conocen a Dios. for the ones that don't know God. Pero usted que le conoce a Dios, But you that know God, usted que sabe qué hacer, you know that what to do. no se preocupe por el día de mañana. You don't worry about the day of El tomorrow. día de mañana va a traer su propio mal, The dice. day of tomorrow is going to bring its Pero el own. Dios en el cual usted confiaba, But in the God that you trust, Él es el mismo ayer, He's the same es el yesterday. mismo hoy, He's the same y es el today. mismo mañana. And He's the same Y Él tomorrow. está en control. And He is in control. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say Él amen? está en control, He is hermano. in control, brother. Y Pablo, hermanos, And Paul, por eso dice que Él se mantuvo en control. it says that he maintained himself in control. Cuando usted pase por una situación difícil, When you pass through a certain circumstance that's por favor no difficult, pierda el control. please don't lose control. No se lo dicen todavía, no pierda el control. They tell you don't lose Te control. descontrolaste You discontrolled y yourself. cometiste cosas tremendas. And you committed En un segundo que tú tremendous pierdes el things. control, In a second that you lose usted mantente en control. control. ¿Cuántos Maintain dicen yourself in amén? control. How Los many say militares como Saúl y todos los que son militares, the military people, la diferencia entre la vida y la muerte the difference between life and death, es mantenerse en control. it's to maintain yourself in control. No permitir que los demás Don't allow the rest te hagan perder el control. will make you lose your control. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say Pablo tal vez el carcelero se vio por encima de él. maybe the gatekeeper was over them? Tal vez el carcelero porque tenía las llaves y el poder. Maybe the gatekeeper, you know, he had the keys over Paul Y al and meter Silas. a Pablo en la cárcel y con los cepos, And putting Paul in that prison, él pensó he thought que él tenía el control. that he had control. Mi hermano, muchas veces la vida te va a poner en esa situación. Many times the life is going to bring you in those Pero mientras tú no situations. pierdas el control, But while you don't lose that control, por eso la palabra nos dice que Dios nos da un espíritu de temor. that's why the word of God, that He doesn't give us a spirit of fear, Sino de qué? of De what? poder Of power y dominio and propio. self-discipline. No pierdas el control. Don't lose control. Usted no ha perdido esa batalla. You haven't lost that Está battle. pasando por ella. You're passing through Pero el it. que te va a dar la victoria But the one that's going to give you está en victory control is in control. y te mantiene en control. And He maintains you in Pablo estaba control. acostumbrado a eso, hermano. Paul was accustomed to Porque that. cuando iba prisionero para Roma, Where he was going to, as prisoner to lo Rome, metieron a un barco they put him in a boat. como el prisionero más peligroso, That the dangerous prisoner la escoria de la humanidad. of history. Pero cuando vino la tormenta, But when the torment came, él tomó el lugar del capitán he took the place of y the empezó a captain. darles órdenes a todos. And he began to give Y orders. hagan to lo que yo les digo And I tell you to do para que this, nadie perezca, so nobody will porque él perish, seguía en control. because he was keeping on ¿Cuántos me control. están entendiendo, How many of hermano? you understand me? No pierda el control, Don't lose control, porque Dios está en control because God is in control, y Él te quiere mantener a ti and He wants to en la maintain posición que Él te ha puesto, in the position that He has porque placed Él te you, va a dar la victoria. because He's going to give you the victory. Por eso Pablo dice That's why Paul says que todos los presos le escuchaban. that all the prisoners heard them. Cuando estamos en control, When we're in control, es que las circunstancias no van a apagar nuestra adoración a Dios. the circumstance is not going to die down that worship to God. Si a ti se diagnostican con una enfermedad terminal, If they diagnose you with a terminal disease, tú no tienes por qué sickness, ponerse triste. you don't have to get sad. Mantente en control, Maintain yourself in porque control, Dios está en control. because God is in control. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Y si ya te dicen no te vas a
a parar. and you say, no, you're not going to stand, Entonces ponga la canción and then put that song que on. dice, I can only imagine. Solo me imagino, Solo me imagino I can only imagine estar en tu to presencia. be in your presence. Oh, bendito Rey. Porque para nosotros el morir es ganancia. For hermano. us to die is El que gain. tiene confianza en Dios, The one that has trust in el God, morir es to ganancia. die is gain. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say Para amen? qué, hermano, que en cada funeral ponen la canción. To every funeral they put that I song. can only imagine. Solo me imagino, Surrender by your presence. rodeado de tu gloria. Cántala ahora, hermanos. Sing it today, right now. Cántala ahora con emoción. Sing it today with Porque emotion. si Dios te llama hoy Because if God calls you y now, usted ha recibido a Cristo como And- Señor y and you Salvador, have received Jesus as your Lord and usted está en Savior, control. you are in control. Porque Dios está en Because control. God is in Y el control. paso de la And vida the rest of life, es una ganancia a la vida it's eterna. a gain. The Canta esa life. canción. Sing that Solo me song. puedo imaginar I can only estar imagine rodeado de tu to be presencia, surrounded by your rodeado de glory. tu gloria. Surrounded by your Mi glory. último canto para ti, My last song mi for última you. danza para ti. My last dance for Mi you. hermano, la Biblia dice, The Bible el says, Señor dijo, el que cree en mí, the one that believes in aunque me, esté muerto, even vivirá. though he's dead, will No live. pierda el control, Don't lose the porque control. Dios está en control. Because God is in control. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Dios está en control. God is in control. Y si Él está en control, and if He's in control, los que le aman y le guardan su the palabra, one that keeps His word and loves Him, no pierdan el control. they will not lose Aunque that todos te control. dejen, hermano. Even though everybody Ah, leaves mira, el you. mismo Señor Jesucristo, The same Lord Jesus, al ir a la cruz, He was going to the cross. todos vieron que eso era un fracaso, hermano. They all saw it as a failure. Y los mismos discípulos saber que Cristo And the same disciples that Christ, no negaba la voluntad de su He Padre wouldn't deny the calling of His y fue Father. atado y fue lacerado, And He was bruised and beaten. aún el Papa Francisco. Even the Y que se Pope. enojan los católicos que nos siguen. And the Catholics that get mad at us, the ones Él that dice follow que us, guarda unos recuerdos, that He keeps remembering los gozosos o los dolorosos que llaman, the rejoice or the dice heartbreak, para acordarme del fracaso de Cristo. to remember the failure of Christ. Porque muchos miran Because many see que Satanás lo venció en la cruz. that Satan conquered him in the Pero la cross. Biblia dice que no, But the Bible says que no, Él los exhibió that He públicamente, publicly did, triunfando sobre ellos. conquering en la cruz over del them Calvario. in the cross. Y si lo hacen con Jesús, And when they do, if they do lo it van a to hacer Jesus, contigo they're también. going to also do it Cuando to te ven en you. los días malos, When they see you in the bad times, te van a abandonar. they're going to abandon Porque you. piensan que tú estás derrotado. Because they think that you are Porque already piensan que tú has down. perdido el control. They think that you already lost the Y van a control. pensar que es porque Dios ya no está contigo. And they're going to say that God's not with Y te you. abandonan. And they Porque abandon piensan que los you. momentos Because difíciles they think in the moments that are difficult, son contagiosos. they're contagious. Ojalá fueran contagiosos. A good thing if they were Porque el contagious. Señor dijo a Pedro, Because the Lord said to el diablo ha Peter, pedido para zarandearos. the devil came to shaken you, Pero yo he orado al Padre but I have prayed to the Father, para que no te zarandeen. so He won't shake you. No, No. para que te zarandee He fuerte, can shake in you pero que tu strong, fe no falte. but that your faith will not fail. Pablo no estaba derrotado. Paul was not destroyed. Pablo ahí en el cepo, They're right there in the ahí en prison. la cárcel, And they're in the prison. seguía en control. He was in control. Porque en el Dios que había creído, Because in the God that he seguía en su believed trono in, He was in His y seguía throne. en control. And He was in ¿Cuántos dicen control. amén? How many of you say Eso es lo que amen? nos sirve a nosotros That is what's good for para us. poder alcanzar So we can reach las metas que Dios tiene para nuestras the vidas. goals that God has for us En estos in our life. 32 años de ministerio, que son pocos para algunos de In ustedes, these 32 years of ministry, he visto muchos pastores quedarse en el camino I see many pastors that stay behind por los momentos difíciles. for the difficult times. Un director de Asambleas de Dios del Brasil A director of the Assemblies of God in Brazil, se suicidó, hermano, dejando una carta de suplicios que había pasado. he committed suicide and he left a note. Porque esperamos que la gente entienda Because we expect the people to understand nuestros momentos de prueba. those times of trouble. Hermano, la mayoría de la gente no te va a entender. The people are not going to understand Al you. contrario, te van a abandonar. On the contrary, they're going to abandon you. Te van a abandonar. They're going to abandon you. Pero yo te quiero decir en esta But I mañana, want to tell you this de morning, parte del Señor, from the Lord, no importa que la prueba que esté pasando, it doesn't matter what the situation you are mantente en passing. control de tus emociones. Maintain yourself in control of your Mantente en control emotions. de ti, Maintain yourself in control porque of el Dios yourself. que tú sirves Because
Because the God that you serve, sigue en control. He is in Y control. Él se llama Jehová de los And ejércitos. He is Jehovah of Él se the llama heavens. Cristo Jesús. He's Jesus Y el que te Christ. ayuda a mantener en control He's going to maintain es el heaven under Espíritu control. Santo de Dios. It is the Spirit of Mantente God. en control, hermano. Maintain yourself in Porque Dios control. tiene planes contigo. Because God has plans for you. Dejen que Dios haga lo que tiene que hacer. Let God do what He has to Y do. como dice que adorando mostró el control, And praising, He showed the control. orando mostró su control Praying, He showed the control. y todos los presos le escuchaban. And all the prisoners heard. Por eso al final That's why at the end, todos los presos le obedecieron. all the prisoners obeyed Him. Allí habían asesinos, There was killers, había murderers. ladrones, There was thieves. eran presos, prisioneros de guerra muchos. There was prisoners. Había gente buena, There was people that were good. pero había gente mala. But there was also people that were Pero bad. mientras escuchaban, porque dice que todos los presos le escuchaban orando y adorando a Dios. It says all the prisoners heard that they were worshiping and praying to God. Y cuando las cadenas se And soltaron, when the chains were broken, los presos trataron de huir. the prisoners tried to Es lo flee. normal que haga un preso. It's the normal thing for a Pero prisoner el que to adoró do. a Dios, But the one that al que escucharon worshiped God, adorando a Dios, the one that they heard al worshiping que God, escucharon orándole a the Dios one de that control, they heard praying to God, lo escucharon también diciendo, they also heard him saying, ninguno se mueve. nobody move. Y los presos, And the prisoners, si este hombre if this man bajo las cadenas under chains, se mantuvo en control, he maintained himself in control. se imagina suelto de las cadenas. Can you imagine loose from those chains? Todo el mundo más bien All the world obedezca lo que él dice. obey what he says. ¿Por qué me puso esto el Señor en mi corazón? Why did the Lord put this in my heart? Porque cuando usted pasa por una situación difícil, Because when you pass through a circumstance that's very difficult, si la gente solo escucha lamentaciones, if the people only hear that, crying, críticas, critics, cosas malucas, bad things, no espere que después don't wait for afterwards. esa misma gente que te ha escuchado Those people that they've heard you, le crea que usted sirve a un Dios que está en control. that they believe that you serve a God that's in control, Le crea que hay un Dios poderoso. that they believe that there's a Que powerful la gente God, le crea that the people believe que usted vive confiado en that Él. you are trusted in Him. Porque lo que vieron en el momento de la crisis Because what they lived in that moment of crisis, no fue eso. it wasn't that. Fue alguien desesperado, It was something alguien sin esperanza. without hope. Pero cuando la gente empieza a verte When the people start to see you, que en medio de las dificultades, then amongst the difficulties, cualquiera que sea, whatever it may ahí be, está papá, there you are, Father, ahí está mamá, there's Mother, ahí está el hermano cristiano, there's the Christian diciendo, Señor, brother saying, usted Lord, conoce lo que está pasando, you know what I'm pero passing tú through, estás en control. but you are in control. Yo sigo en control. I'm in Señor. control. Cuando usted se para de ahí, When you stand up from there, de las órdenes que quiera, you give the orders to y whatever, tus hijos van a seguir. and your children are going La to gente follow. que te ha escuchado The people that are hearing van a you, creer they're going to que hay un believe Dios there is a sobrenatural supernatural que God está en control. that is in control. Dice, todos los presos, He says all the prisoners, ninguno se movió. none of them. Ahora, ¿por qué pasó todo esto? Now, why did it happen all Porque this? había un padre Because there was a father que amaba a su familia, that loved his que family, estaba dispuesto, that was willing, como dice la palabra, like the Word of God says, que él, pensando que los presos habían hecho lo que tenían que hacer, that thinking that he thought the prisoners were going to do what they were going to do, que los presos se habían esparcido, se habían ido, that the prisoners had fled, la sentencia de muerte para él era crítica. the sentence was very critical for Escúchame, him. papás. Listen, fathers, Él sabía he knew que por haber escapado los presos, for the prisoners to have él fled, iba a morir. he was going to die, Pero posiblemente no en todos los casos, but possibly not on the cases. le iban a matar a sus hijos. They were going to kill his Porque children, eso lo hicieron con los macabeos. because that's what they did with Le the, iban a matar hijo por hijo, they were going to kill son by son delante de él. before them. Y por último le iban a matar a su esposa, And at the end, they're going to kill the wife delante de él. before him. Y luego lo mataban a él. And then they would kill him. Porque así hacían, así lo hicieron con una familia macabea. Because that's how they would do with the family. Era una crueldad tremenda, It hermano. was something tremendous. Entonces, tanto amaba a su familia. So he loved his family so Escúchame, much. papás. Listen, father. Este hombre tanto amaba a su familia, This father loved so much que his él family con su amor decía, yo no puedo ver a mis hijos morir. that with his family he said, I can't let my Yo no puedo ver a mi esposa morir. my family die, my Yo children me voy a die. quitar la propia vida. I'm going to take my own Pero el life. que estaba en control, But the one that was in que control, servía al Dios que está en control del mundo that served all y de las situaciones, control and no te hagas circumstances. daño, Don't do any harm porque yo estoy en control. because I am in control. ¿Me está entendiendo, hermano? Are you listening to me?
No te hagas daño. Don't do yourself Aquí harm. están todos los presos. Here's all the prisoners. Y este hombre dice, And this man says, ¿qué puedo hacer yo what can I do para ser salvo? to be saved? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? What must I do to be saved? Notes el cambio de este hombre tan difícil, tan tremendo. Look at this change, Después de tremendous. sentir un hombre que estaba en control, Thinking that he was in control, que tenía la llave de la he cárcel, had the keys of the prison. así como nos sentimos a veces en el mundo, hermanos. Like how we feel sometimes in the world. Usted se puede sentir You can feel, que porque usted trabaja y tiene un trabajo estable, because you have a stable job, tiene la llave de su casa, you have the keys to your home, la llave de su carro, the keys to your car, trae el cheque semanalmente a su casa, you bring the check home, tú piensas que estás en control. you think that you're in Eso control. pensaba el carcelero. That's what the gatekeeper Y la thought. vida le cambió en un instante. And his hermano. life changed in an instant. En un instante pudo cambiar su vida totalmente. In an instant, it could change. Pasar de vida Pass from life, a muerte. Ahí estaba la To espada death. lista, mi hermano. there was a sword ready. Y por amor a sus hijos, But for love of his children, aunque él moría, even though he would die, escúchame iglesia, listen church, escúcheme padres, listen aunque él fathers, se quitara la vida, even though he would take his own life, es posible que fueran a quitarle la vida a sus hijos. it was possible that they would take away the lives of his Y children. muchos papás piensan, And many parents yo think, estoy en fathers, control. I'm in control. Si yo me voy para el infierno, If I go to hell, está bien. it's okay. Pero ¿qué de sus hijos? But what about your children? ¿Hasta dónde llega su amor? Where does your love go? Que el mundo destruya a sus hijos también. That the world destroy your children as Este well? hombre dijo, no. This man said, no. ¿Qué debo hacer What must I do para ser salvo? to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? What must I do to be saved? Y Pablo le dijo, And Paul said, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord Jesus y serás Christ, salvo tú and thou shalt be saved y toda tu casa. and thy house. Varones, Men, ¿qué vas a esperar what are you going to wait? para rendir a los pies de Cristo? To surrender to the feet of the Lord. Este hombre se creía el jefe, This man, he thought he was the boss. se creía que estaba en control, He thought that he was in control. pero el que estaba en control de su vida But the one that was in control of his life es Cristo Jesús. is Jesus Christ. Es Cristo Jesús. Is Jesus Christ. ¿Va a esperar que a su familia le pase algo, Are you hermano? going to wait for your family to pass through ¿O va a something? rendir su vida al Señor? Are you going to surrender to the Lord your life? ¿Qué más terremoto va a esperar? What earthquake are you going to Este wait for? terremoto vino de repente This earthquake happened y suddenly, sacudió las finanzas de este carcelero. and it shooken. No solo sacudió las finanzas, But it only did the finances, sacudió su vida it also shook in his y life. la salvación. And the salvation, Ahí estaba, hermanos. there it was. Porque era un hombre que amaba a sus hijos. Because it was a man who loved his Y yo children. sé que usted está aquí en esta mañana, And I know that you are here this en morning, esta tarde ya, and this porque afternoon, usted ama a sus hijos. because you love your children. Haga lo mejor por ellos. Do the best for them. Ríndase a los pies de Cristo. Surrender your heart to Christ. Ríndase a los pies de Cristo. Surrender your No heart piense que to tú the Lord. estás en control. Don't think that you're in control. El que está en control de todo The one that's in control of se everything llama Cristo is Jesús. Jesus Christ. Póngase de pie, iglesia, por Please favor. stand. Padre, te adoramos a ti. Señor. Father, we worship you. Recibe todo honor y toda gloria. Receive all the honor and the glory. Gracias por cada papá aquí presente, Thank you Señor. for each father that's here Yo te present. pido que tú los bendigas, I Señor. pray that you bless them. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of ministra Jesus, cada corazón. minister to each heart. Yo quiero pedirle con todo respeto a los papás I want to ask with all respect of the que fathers, están pasando por momentos difíciles if you're passing through a difficult con situation sus hijos, with your que children, pase al altar y dígale, Señor, aquí estoy. that you pass up to the altar and say, here I Toma am, control, Lord. Señor. Take Yo control, me Lord. rindo a ti, Señor. I surrender to you, Y así Lord. como Jairo se rindió a los pies del Señor. Like Jairo, he surrendered Él everything. había to hecho him. todo por su hija. He did everything for Pero his en ese daughter. momento Jairo dijo, yo ya no puedo hacer nada. But in that moment, Jairo said, I can't do Conozco nothing. la palabra, I know the word. soy predicador, I'm a preacher. soy el principal de la I'm the sinagoga, principal of the pero ya synagogue. no puedo hacer nada por ella. But I cannot do nothing for it. No puedo hacer nada por mi hija. I cannot do nothing for her. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Él no pudo hacer nada por ella, he couldn't do nothing for pero pudo her. hacer la mejor decisión. But he could do the best En decision. un futuro desconocido para su hija, In a future unknown for his daughter, buscó a alguien conocido. he looked for someone who was Ese known. fue Cristo Jesús. And that was Jesus Christ. Él no sabía qué hacer con su hija, He didn't know what to do with his daughter. pero sabía qué hacer delante de Jesús. But he knew what to do before Él Jesus dice que viene y Christ. se postró It says that he came and he a bowed los down pies de Jesús. in the feet of El Jesus. carcelero también se postró, The gatekeeper also bowed down. se postró. He bowed down. Dice entonces pidiendo luz,
and asking for Se light. precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. He bowed down Padre, before te Paul and adoramos a ti. Silas. Ustedes levanten su mano, You Padre. raise your hand. Gracias, bendito Rey. Thank Gracias. you, Y empieza a Heavenly clamar a Dios. Begin to En call out tus to propias God. palabras, empieza a clamarle al Señor ahí en el nombre de Jesús. In your own words, begin out En to el call out nombre to God. precioso